Buenos días. En primer lugar, quiero agradecerle principalmente al licenciado Diego Rufino, colega y amigo, por la invitación a participar de este cuarto curso internacional en traumatología y kinesiología del deporte. En esta ocasión abordaremos el concepto de la tendinopatía de los glúteos. Quiero presentarme, soy el licenciado Javier Krupnik, kinesiólogo fisiatra, profesor de educación física, especialista en kinesiología del deporte y ecografía músculo-esquelética y docente universitario, tanto en carrera de grado como en actividades de posgrado. En esta ocasión abordaremos el concepto de la tendinopatía glútea. Estableceremos sus características epidemiológicas, su patomecánica, los test de evaluación para realizar un diagnóstico diferencial y abordaremos los principios del tratamiento. Como punto importante a tener en cuenta es establecer que las patologías del tendón son altamente frecuentes. Van a afectar a muchos individuos, desde personas sedentarias hasta atletas de élite y desde adolescentes hasta adultos mayores. Es una patología con altísima incidencia y prevalencia, sobre todo en la población que realiza deporte. Otro aspecto a tener en cuenta sobre las patologías del tendón es la dificultad de determinar un pronóstico y una evolución. En este trabajo, presentado por el Fútbol Club Barcelona, con una evaluación prospectiva de 8 temporadas, en busca de establecer un tiempo de return to play en las diferentes afecciones de los tendones, como vemos en este gráfico, la disparidad en las medias y en los desvíos estándares hace muy difícil el pronóstico del return to play. Otro concepto es determinar la terminología adecuada. Hasta la década del 90, el concepto de tendinitis como patología inflamatoria del tendón era la que abordaba la patología y a su vez el tratamiento, utilizando medidas antiinflamatorias como el primer abordaje de la misma. Sin embargo, en el año 2002, un grupo de autores publicó una editorial en el British Journal of Sport Medicine estableciendo la dificultad del término tendinitis para entender realmente la fisiopatología del tendón, estableciendo la tendinosis como una palabra más acertada y determinando que ella tiene más que ver con un proceso degenerativo que en un proceso inflamatorio. Sin embargo, el concepto inflamatorio ha ido variando en los últimos años. Hoy se sabe que juega un papel importante en la patogenia de la patología del tendón, sobre todo en los estadios preclínicos, y que además es una de sus acciones para perpetuar la cronicidad de este tipo de patologías. Eso conlleva a muchísimos cambios celulares y moleculares presentes en la mayoría de las tendinopatías crónicas. Es por eso que en un consenso del año 2019, los autores proponen el utilizar el término de tendinopatía para referirse al dolor persistente en el tendón relacionado a la carga. Particularmente a mí me gusta describir a la tendinopatía como un descriptor genérico de un cuadro clínico característico que presenta dolor, disfunción y cambios estructurales que afecta al tendón y o a los tejidos peritendinosos y es generalmente asociado a una sobrecarga mecánica. Como dijimos anteriormente, la fisiopatología es aún un poco clara. Muchos autores han descrito diferentes hipótesis estableciendo cuál es el concepto de fisiopatología. Sin embargo, la mayoría de ellos se han puesto de acuerdo en determinar que el riesgo de desarrollar una tendinopatía es multifactorial y probablemente esté relacionada con la interacción
de factores intrínsecos y extrínsecos que conducen a una sobrecarga mecánica del tendón. Metiéndonos ahora de lleno en la tendinopatía de los glúteos, vamos a establecer sus características epidemiológicas más importantes. Va a afectar principalmente a mujeres mayores de 40 años que realicen actividades de running o triatlón. Y dentro de este grupo, aquellas que generan una aducción importante en su técnica de carrera. Desde el punto de vista semiológico, un dolor localizado sobre el trocánter mayor y a veces irradiado sobre la cara lateral del muslo es su signo característico más importante. Este dolor puede agravarse en algunas posiciones, como la de soportar el peso del cuerpo en una pierna o cruzar las piernas al estar sentado. Puede incrementarse también durante la noche al dormir, no solo sobre el lado afectado, sino también sobre el otro lado. Y es el subir y bajar escaleras otro signo determinante en el desarrollo de este tipo de cuadro clínico. En esta diapositiva podemos observar un cuadro clínico característico de este tipo de patología. Una mujer de 45 años que comenzó a correr hace 2 años y no tenía una historia de actividad física frecuente. Refiere comenzar con un dolor en la cara lateral de la cadera de 6 meses de evolución que se incrementaba al principio solamente durante la actividad deportiva. Sin embargo, con el paso de las semanas, el dolor fue empeorando, presentándose dolor nocturno al acostarse sobre el lado afectado, al sentarse cruzando las piernas y al incorporarse luego de sentado. Como vemos, es un cuadro clínico característico que muchas veces se nos presenta en el consultorio. Con relación al concepto de patomecánica, podríamos establecer 2 grandes tipos de sobrecarga. Una sobrecarga desde el punto de vista estructural y una sobrecarga desde el punto de vista funcional. Con la característica de que en ambas, la sobrecarga compresiva pareciera ser el factor más importante en este tipo de patología. Metiéndonos en la sobrecarga estructural, como podemos observar en este gráfico, la presencia de coxa vara característica en las mujeres va a generar un aumento de la presión compresiva en la zona lateral de la cadera, donde se encuentra obviamente el tendón del glúteo medio o del glúteo menor. A su vez, desde el punto de vista funcional, la aducción de cadera también va a ser un factor determinante en aumento de la carga compresiva. Esta aducción de cadera puede aumentar, ya sea por la caída del lado contralateral de la pelvis o por la traslación de la pelvis hacia el lado ipsilateral, lo que conocemos como lateral pelvic tilt o lateral pelvic tilt. Como vemos en el video, acciones tanto en cadena abierta cerrada como en cadena cinética abierta, podrían ser factores predisponentes para la generación de este tipo de patología. Asociado a lo que describimos anteriormente, es fácil entender por qué las bursitis pueden coexistir en este tipo de patologías, pero generalmente secundarias a la tensocompresión ejercida por el tensor de la fascia lata sobre la cara lateral de la cadera y no como una respuesta inflamatoria inicial a un proceso patológico. Metiéndonos ahora en el tema de la evaluación, este trabajo presentado por Grimaldi en el año 2016 estableció los factores más importantes. Criterios clínicos, palpación,
Maniobras específicas están descritas en este trabajo. Con respecto a los criterios clínicos, es un poco mejor para detectar la condición, pero no es necesaria para confirmarla. La palpación negativa podría indicar baja probabilidad, pero la presencia de dolor no mejora la probabilidad de tener presente la tendinopatía del glúteo. La maniobra de Fader positiva podría mejorar en un 40% la identificación de la tendinopatía glútea. Sin embargo, el Single Leg Stand Test positivo pareciera ser el mejor predictivo de la presencia de tendinopatía glúteas cuando se observa positivamente en una resonancia magnética nuclear. Con relación a este test, en el cual le vamos a pedir a esta paciente que con la pierna contralateral genere una flexión de cadera y de rodilla y logre mantener en la posición estática a una pierna durante 30 segundos. Tiene como objetivo este test establecer la relación entre el dolor y la capacidad para soportar carga, utilizándola como una medida de resultado, ya que nos va a dar un valor de referencia inicial y nos va a permitir el monitoreo de la evolución del dolor del paciente. Entonces, mientras el paciente está realizando el test, debemos preguntarle dónde le duele, recordando que debe ser un dolor localizado sobre la altura del trocánter mayor y a veces irradiado sobre la cara lateral del muslo, y además establecer el valor según una escala de clasificación numérica para poder hacer el seguimiento de la evolución. Como conclusión, es muy probable que los pacientes que presenten dolor en este test y a la vez presenten palpación dolorosa en el trocánter mayor tengan gran probabilidad de tener presente una tendinopatía del glúteo. Otros test podrían ayudarnos en el diagnóstico diferencial, como el test de Fader para relacionar patologías de cadera o como los test para poner en prueba la articulación sacroilíaca, también para realizar un diagnóstico diferencial. Dentro de los scores específicos, el cuestionario autorrespondido VISA-G pareciera ser una muy buena opción para realizar una evaluación inicial en este tipo de pacientes, ya que va a evaluar el dolor y la pérdida de la función específica para esta patología. Otra forma de evaluar es utilizar los test funcionales. Si bien la literatura no logró especificar que alguno de estos test podría estar implicado en el diagnóstico de este tipo de patología, una mirada global del paciente siempre es bueno para entender algún factor asociado que podría estar generando esta sobrecarga en el tendón. Dentro de estos test funcionales, el Single Leg Squat Test pareciera ser una buena opción. Le pedimos al paciente que realice una sentadilla a una pierna, realizándola 3 veces en forma consecutiva. Ahí lo que vamos a tratar de observar son algunas de las alteraciones en relación a los pies, la rodilla, las pelvis o la inclinación del tronco. Hands come off hips. See how well you can assess your own deficiencies. Stand in front of a trainer or a video camera. Do 6 single leg squats on each leg and assess your performance. Como dijimos anteriormente, el diagnóstico diferencial debe ser determinante en nuestra evaluación. Síndrome piriforme, síndrome tensor de la fascia lata, patologías de la cadera y patologías del labrum y dolor referido lumbar deben estar implicados en este tipo de evaluación.
Recordar que los síndromes de fricción fémoro-acetabular muchas veces dan dolor referido en la cara lateral, así también como las patologías de la zona lumbar. Las imágenes diagnósticas, tanto la ecografía musculoesquelética como la resonancia magnética nuclear, podrían ayudar en el diagnóstico de este tipo de patologías, utilizando la arterioresonancia para hacer el diagnóstico diferencial por las patologías intraarticulares de la cadera. Metiéndonos ahora de lleno en el tratamiento de las tendinopatías, sabemos que no todos los pacientes con tendinopatía son iguales y que deberemos de tener diferentes abordajes terapéuticos. Con respecto al tratamiento, sabemos ya hace varios años que mejorar la capacidad de almacenamiento de carga del tendón va a ser nuestro principal objetivo y que eso debe llevarse a cargo en forma progresiva, realizando pequeños avances para no generar acciones inflamatorias o reactivas dentro de ese tendón. El concepto de monitoreo de la carga a partir del dolor nos va a ayudar a interpretar cuál es esa carga que le estamos dando al tendón. Sabemos que trabajar siempre en la zona amarilla es lo mejor para poder abordar este tipo de patología. Lo primero que debemos hacer cuando encontramos con un paciente deportista que presenta este tipo de patología es una evaluación y modificación de los patrones de la carga, sobre todo con el patrón intensidad, que parece ser el que más influencia tiene en este punto de partida. Evitar las posiciones compresivas que dijimos en la descripción inicial, que pareciera ser el factor externo predisponente más importante, es algo importantísimo en esta primera etapa. Hacerla entender que las posiciones compresivas solamente van a generar más dolor y van a estar predisponiendo a que la patología se haga crónica. Para el concepto de la mejora del dolor, vamos a utilizar inicialmente a los ejercicios isométricos. Para ello, según la bibliografía, debemos realizar ejercicios que duren aproximadamente 45 segundos, realizados en 4 o 5 fases, entre 3 y 4 veces por día y con una carga lo suficientemente alta para poder realizar estos cambios en el tendón. Si tuviéramos que elegir un ejercicio que sería el más indicado, este sería el ejercicio, realizar una abducción desde el plano neutral. Sin embargo, no muchos pacientes pueden realizar este ejercicio. Y a veces tenemos que empezar con ejercicios de baja carga, como por ejemplo estamos viendo acá, realizando un puente glúteo, estableciendo una abducción de cadera. Algo importante para tener en cuenta con los ejercicios isométricos es que podrían ser efectivos siempre y cuando reduzcan el dolor un 50% a muy corto plazo. Luego de que reducimos el dolor, podemos empezar así a trabajar los ejercicios de fortalecimiento. Para ello vamos a utilizar 3 a 4 series con 1 minuto de pausa, con 2 características importantes. Deben ser de alta carga y realizados lentamente. A esto lo conocemos como Heavy Slow Resistant Training. Ahí estamos viendo algunos ejercicios. Acuérdense que evitar las cargas compresivas en esta primera etapa también es muy importante. Una vez que podemos mejorar ese concepto de carga, ya empezamos a actuar en el apoyo onipodal. Como vemos, estos ejercicios deberían ser los más efectivos para esta etapa. En este paper, muy importante, realizado en el año 2016, nos va a mostrar
diferentes acciones o diferentes ejercicios que ponen, según electromiográficamente, la mayor activación en el glúteo medio. Les recomiendo que lean específicamente este trabajo si quieren realizar acciones específicas sobre el glúteo medio, como mejorar la fuerza en esta tendinopatía glútea. Acordándose siempre que hay que tener en cuenta delimitar las fases compresivas. Una vez que superamos la fase de fortalecimiento, vamos a meternos en la fase de carga elástica. Algunos ejercicios ya deben ser mucho más dinámicos. Podríamos establecer ejercicios de 30 segundos con repeticiones de 3 o 4 veces, siempre manteniendo la pausa. Aquí ya en esta etapa necesitamos empezar a utilizar la fase compresiva como una herramienta para mejorar la progresión de carga. En esta cuarta etapa vamos a utilizar ejercicios no solo que almacenen, sino que liberen energía. Los ejercicios pliométricos de baja a alta intensidad son los ejercicios indicados para esta fase. Incrementar ejercicios de salto, de cambios de dirección y de carga sobre una pierna serían los más indicados. Recordamos también que estos ejercicios no pueden realizarse todos los días y que debemos tener en cuenta una buena programación. Por ejemplo, realizar ejercicios de fuerza cada 48-72 horas, realizar ejercicios de almacenamiento y liberación de energía cada 48 o 72 horas, pudiendo utilizar los ejercicios isométricos en los días en que no se realicen ninguna de estas dos acciones. Por último, debemos tener en cuenta que la educación del paciente es también muy importante. En este trabajo científico específico en la tendinopatía del glúteo medio, la realización de los ejercicios, educando al paciente, entendiendo cuál es su patología y evitando las fases compresivas, han mejorado notablemente la predisposición de estos pacientes a la realización de este tipo de tratamiento. Como conclusión, la fisioterapia mostró mejor mejoría global que la infiltración, pero sin diferencia en la intensidad de los dos grupos. Estos resultados apoyan que la fisioterapia, educación más ejercicios, como un enfoque más efectivo para el tratamiento de la tendinopatía glútea. A veces, estos planes de ejercicios no resultan eficaces y ahí es donde los fisioterapeutas podemos utilizar otras herramientas, como las técnicas de terapia invasiva o la terapia de ondas de choque, que ha tenido dos grandes trabajos de investigación que han demostrado su eficacia terapéutica en este grupo de patologías. Les dejo aquí y agradeciéndoles su escucha, dos trabajos muy importantes que les recomiendo como lectura recomendada, valga la redundancia, para el abordaje de este tipo de tendinopatía. Muchísimas gracias y nos veremos en otra ocasión. Les dejo aquí mis datos, cualquier cosa pueden buscarme en las redes sociales y estaremos a su disposición. Muchísimas gracias.